Saludos niñas y niñas de cuarto grado. Continuamos trabajando en matemáticas las fracciones, pero esta vez vamos a trabajar la suma y resta de fracciones homogéneas, es decir, fracciones que tienen el mismo denominador. En las clases anteriores estuvimos aprendiendo los tipos de fracciones. La fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. La fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. La fracción mixta cuando está compuesta por un número entero y una fracción. Y la fracción unitaria que ya sabemos que siempre nos da 1. Esto se da cuando el numerador y el denominador siempre es la misma cantidad. Ahora vamos a trabajar este tipo de suma y resta de fracciones homogéneas, pero muy importante que aprendamos a resolver problemas. Primeramente vamos a trabajar con ejercicios y luego vamos a ir trabajando con problemas para que vayamos entendiendo el sentido de la solución de problemas con fracciones. Aquí nos aparece una situación problemática. Si ustedes se fijan, hay una conversación, una pregunta le hace uno de los niños, le pregunta que cómo se pueden sumar esas dos fracciones. Las dos fracciones son propias porque el numerador es menor que el denominador en ambos lados y están bien representadas. Pero algo que en particular que tienen ambas fracciones es que tienen el mismo denominador. Y si se fijan en la parte gráfica, están divididas en 8 partes, que es lo que representa el denominador. Y entonces vamos a responder esas preguntas que aparecen ahí, tomando en cuenta lo que están viendo en la imagen. Luego, como conclusión, vamos a aprender lo siguiente. Cuando nosotros queremos sumar fracciones homogéneas, fracciones que tienen el mismo denominador, sumar o restar, lo único que tenemos que hacer nada más es sumar los numeradores y escribir el mismo denominador. Por ejemplo, aquí tengo que sumemos 2 sextos más 3 sextos. Aquí está representado los 2 sextos, si se fijan en forma gráfica, y aquí están representados los 3 sextos. Si ustedes sumaran la parte de los numeradores, es decir, la parte seleccionada o sombreada, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos da esta representación gráfica, 1, 2, 3, 4, 5 sextos, 5 de 6. Ahora, ¿cómo lo escribimos en forma numérica? 2 sextos más 3 sextos. Solamente se suman los numeradores. 2 más 3, 5. Y abajo escribimos el mismo denominador. No cambia. Escribimos el mismo denominador. Lo mismo sucede con la resta, nada más que en este caso, pues obviamente vamos a restar. 4 sextos menos 1 sexto. De forma gráfica se representan los 4 sextos y esta X que está seleccionada y representa lo que quito. Recordemos que la resta puede tener el sentido de quitar o de diferencia. Por lo tanto, 4 sextos menos 1 sexto va a ser igual. Resto los numeradores, nada más. 4 menos 1, 3. Y abajo escribo el mismo denominador. No cambia, no se suma, no se resta. Solamente se escribe el mismo. Lo que se suma o lo que se resta solamente son los numeradores. Esta es la regla que aprendemos en el caso de fracciones homogéneas. Fracciones que tienen el mismo denominador. En el caso de algunas fracciones que tienen diferente denominador, eso sí, no lo vamos a ver ahorita, lo van a ver en quinto grado porque necesitan otros temas para poder entender esa parte. Ahora, ¿qué debo de tomar en cuenta en la resolución de los problemas? Ustedes saben que nosotros trabajamos, la metodología que ustedes vienen trabajando desde primer grado, lo trabajamos en 3 partes: el procedimiento operacional, el cálculo y la respuesta. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta cuando yo quiero resolver un problema? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Primero hay que leer bien y comprender la situación problemática y la pregunta. A veces no queremos leer bien y nos vamos de una sola vez pensando que, ok, como estoy viendo suma, entonces es una suma y se resuelve con una suma. Y ese no es el sentido. El sentido es que ustedes lean bien e interpreten bien. Además, lean bien la pregunta, porque la pregunta me indica qué es lo que yo voy a responder o cuál es la solución que voy a buscar.
Número 2, voy a seleccionar los datos. Es muy importante esta parte porque al seleccionar los datos y escribirlos aparte me doy cuenta qué es lo que tengo, cuáles son las herramientas, por decirlo así, que tengo para resolver un problema. De tercero, vamos a determinar qué operación. Ya una vez yo ya he hecho el análisis, voy a determinar, hombre, esto se hace con una suma, o esto se hace con una resta, o esto se puede resolver con una multiplicación, o con una división, etc. Y luego responder a la pregunta. Ojo con esto. Cuando decimos responder a la pregunta, muchas veces los estudiantes tienen la mala costumbre de escribir solamente el número de la respuesta. Y no, se debe responder la pregunta. Y vamos a ver el ejemplo aquí. Mauricio leyó un quinto del total de páginas de un libro, es decir, que leyó uno de 5 partes del libro el día lunes y 2/5 del total de páginas el día siguiente, es decir, leyó 2 de 5 partes del libro al día siguiente. ¿Cuántas páginas leyó en total los 2 días? Para poder saber yo el total tengo que unir. ¿Qué operación me resuelve unir? Seleccionemos los datos. 1/5 leyó el lunes y 2/5 leyó el martes. ¿Qué operación puedo saber para unir esos 2 días? La suma, por supuesto. Resolvemos la operación. Ya sabemos que escribimos el mismo denominador y solamente sumamos los numeradores. 1 más 2, 3. Respuesta final, 3/5. Entonces, algunos estudiantes responden 3/5 y ahí se quedó. No, hay que responder a la pregunta que dice ¿cuántas páginas leyó en total los 2 días? Entonces yo tengo que responder, ha leído 3/5 del total de páginas del libro. Así se debe de responder esa pregunta. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, antes de eso, aquí tenemos unos ejercicios de sumas y de restas que están muy facilitos. Este es un tema súper fácil para ustedes. No va a haber ningún problema. Quizá en el caso de las situaciones problemáticas, quizá pueda haber algún problema, pero eso va a depender del grado de avance que ustedes han tenido en cuanto al cálculo, ¿verdad? Aquí aparecen al final unos avisitos que yo quiero que le pongan muchísima atención, por favor. Entonces vamos a hacer alguna práctica. Vamos a hacer alguna práctica con este tipo de fracciones. De fracciones homogéneas. Fijémonos aquí. Tengo 5 novenos más 3 novenos. ¿Qué hago? Sumo solamente los numeradores. 5 más 3, 8. Y escribo el mismo denominador. En este caso es el 9. En el caso de las restas, resto los numeradores. 6 menos 3, 3. Y escribo siempre el mismo denominador. ¿Fijaron qué fácil es esto? Sumo los numeradores porque es una suma. 2 más 1, 3. Escribo el mismo denominador. 5 doceavos menos 1 doceavo. Resto los numeradores. 5 menos 1, 4. Y escribo el mismo denominador. Espero que pues, puedan tener éxito en estos ejercicios.